Nos interesa hablar ahora sobre los niveles de la lengua. ¿A qué se llaman niveles de la lengua? Se llama así a las distintas maneras en que se usa la lengua hablada o escrita, siempre dependiendo de la educación de la persona o de su lugar de procedencia. Podría ser incluso dependiendo de acuerdo a la necesidad o del contexto en que se encuentre el hablante en un momento determinado. Es decir, un mismo hablante puede en un momento necesitar mudarse a un nivel de la lengua y más tarde usar otro en el mismo día. Más adelante, ya en la parte final, vamos a ver algo de eso. Generalmente se suelen dividir en 3 niveles, pero ustedes pueden encontrar también otros autores que suelen dividirlo en 4, en 6. Eso es porque algunos de los niveles que tenemos aquí con subniveles, pues se dividen hasta hacer de los subniveles otros niveles. Pero por el momento no nos interesa eso, sino tratar la división tradicional basada en 3 niveles. Cada nivel tiene sus propias características, que son las que vamos a ver a continuación. Comenzamos con el nivel culto, llamado también superestándar, que es el nivel de la lengua usado por las personas que ya han adquirido un nivel más elevado de educación. Ese nivel incluye la lengua culta, la científica, la técnica y la literaria. Los hablantes de otros niveles muchas veces incluso usan el nivel estándar como modelo para corrección de la lengua que usan. Es decir, a veces vemos que las personas que pertenecen a otros niveles de la lengua suelen usar como modelo la manera en que las personas hablantes del nivel culto usan la lengua. Eso lo vemos a menudo y aunque no nos demos cuenta, pasa en el día a día. ¿Cuáles son las características del llamado nivel culto? Primero, su sintaxis y gramática son bien cuidadas. Es decir, el orden en que se colocan las palabras en la oración y la manera en que se escribe, respetando las reglas, es bien cuidada en este nivel de la lengua. Su pronunciación oral siempre es muy correcta. Se colocan las S donde van, se pronuncian las R's, L, la C, todas las letras que dan un tono determinado a las palabras suelen usarse de manera correcta. Es bien evidente, se nota bastante cuando una persona usa este nivel de la lengua. Se emplean cultismos, es decir, palabras que pertenecen exclusivamente a personas que ya conocen algunos términos de alguna ciencia, de alguna área técnica o de cualquier carrera de la vida. Se emplean los tiempos verbales con precisión, es decir, cuando se trata del presente, los hablantes se encargan de hacer notar que se trata del presente. Igual si se habla del pasado, del futuro, siempre en este nivel de la lengua los hablantes se encargan de hacer notar tal cosa. Y las ideas se expresan en un orden lógico. También los hablantes de este nivel de la lengua procuran que lo que digan esté expresado en un orden lógico. Y este nivel de la lengua suele ser también muy preciso. De esa manera entonces es que se caracteriza el nivel culto de la lengua, que como ustedes acaban de ver, consideramos que es uno de los primeros niveles de la lengua. No quiere decir que haya un orden, este va primero ni este va después, sino el orden en que lo estamos tratando. Otro asunto importante es que el vocabulario de este nivel de la lengua o de los hablantes de este nivel de la lengua es rico y variado. Es decir, quienes hablan este nivel de la lengua tienen un léxico abundante y sus palabras son variadas. Hay un conocimiento muy alto de los sinónimos, por eso nunca se emplean palabras repetidas. El otro nivel es el llamado medio o estándar, que este es el nivel usado por la mayoría de los hablantes de una lengua. En este nivel se respetan las reglas generales de esa lengua, pero es menos elaborado que el nivel culto. O sea, aunque las reglas se respetan, pero casi nunca se lleva esa rigurosidad que suele haber en el nivel culto, como acabamos de ver. Incluye el habla coloquial y también el habla familiar, pero se aparta de los vulgarismos.
O sea, en este nivel está lo que es la lengua que se usa en la familia o la que se usa entre los amigos. Pero un grupo de amigos que ya tienen un determinado nivel de educación y un grupo familiar que, aunque no todos tienen un determinado nivel de educación, al menos los padres de familia, y se procura entonces que no haya vulgaridades ni términos fuera de orden, aunque no es algo exageradamente reglamentado, pero se espera que así sea en la mayoría de los casos. Este nivel de la lengua se caracteriza por poseer pocos regionalismos. En nuestro país, por ejemplo, los regionalismos principales son la I, que se usa para la parte norte del país, la R, que es fuerte, que se usa en la parte sur del país, la L, que se usa en la parte este del país. O sea, esos son regionalismos, pero en este nivel de la lengua están, pero muy pocos. Por eso vemos personas que vienen del norte, se mudan a Santo Domingo, se educan y en algunas ocasiones en la familia salen regionalismos del norte, pero muy pocas veces, y cuando suelen salir muchas veces se procuran corregir. Pasa también que este nivel de la lengua se apega a las reglas, pero como dijimos anteriormente, no de manera rígida. En este nivel de la lengua se acepta lo espontáneo, es decir, muchas veces el discurso no es tan elaborado como exige el nivel culto, sino que a veces se puede ser espontáneo, siempre naturalmente tratando de apegarse a las reglas, al menos mínimamente. Y en este nivel se podrían emplear repeticiones, pero no demasiado. O sea, en este nivel los sinónimos a veces no están presentes, pero no así en exageración. Se evita repetir demasiado una palabra en el discurso. Y en este nivel, igual como dijimos que se admite lo espontáneo, se puede improvisar en el discurso. Incluso muchas veces las personas que van a hablar en un lugar determinado y usan este nivel de la lengua, traen lo que van a decir escrito, pero se permiten salir de la regla y usar términos, a veces procurando parecerse al resto de la gente. Y el último nivel es el que se llama vulgar, que también se le conoce como subestándar, que es el nivel de la lengua empleado por las personas que no han accedido a educación todavía. Esto incluye el habla campesina y lo que se conoce como el argot que emplean algunos grupos sociales. Hay que tener bien claro que algunas personas consideran a veces que argot y jerga es lo mismo. No, en este caso argot se trata de la lengua que usan algunos grupos sociales en los barrios, y jerga es sencillamente la lengua que pertenece a alguna rama, a alguna ciencia o algo por el estilo. Por ejemplo, la jerga que se usa en la medicina, la jerga que se usa en educación. En este caso hablamos de argot, que es única y exclusivamente la lengua que usan algunos grupos sociales. Es tanto el argot de los grupos sociales como el habla campesina pertenecen al nivel vulgar o subestándar de la lengua. También se caracteriza por ser espontáneo y también porque se emplean términos creados en ese momento. Es decir, una persona del barrio quiere decir algo y de repente sale con una palabra que nunca ha existido, pero todo el mundo sabe de lo que se está hablando porque por conocer el contexto pueden entender a qué se refiere el hablante. También suele asignar otros significados a las palabras. Se apartan de lo que significan las palabras originalmente en el diccionario y de momento añaden un significado a una palabra que no es el suyo, y los hablantes o los oyentes también pueden entender con facilidad debido al contexto en que se da ese cambio. Y muchas veces las palabras se cortan, muchas veces las palabras no se dicen completas, raras veces se dice para allá, sino para allá, para mí, sino para mí, y así sucesivamente. En este nivel de la lengua se suele eliminar el plural, no importa que se quiera pluralizar, en vez de decir queremos las cosas, se suele decir queremos la cosa, pero los oyentes saben que se refiere a las cosas por el contexto en que se da la conversación. Ese es básicamente lo que conocemos como el nivel vulgar o subestándar.
Debemos tomar en cuenta que, en primer lugar, pueden encontrarse otras divisiones de los niveles de la lengua. Recuerde que decía al principio que esta división en 3 niveles es la que tradicionalmente usamos. Pero hay veces que usted va a encontrar un autor que dice que son 6 niveles, porque lo que nosotros vimos como subdivisiones del nivel culto, la gente lo considera también niveles. Es decir, lo que nosotros vimos como por ejemplo el habla técnica, científica, literaria, que la consideramos parte del nivel culto, hay personas que suelen colocarla como niveles de la lengua. Y lo que en el nivel vulgar nosotros colocamos como el habla campesina o el argot popular, la gente también suele dividirlo como si fueran niveles distintos. Por eso vamos a encontrar que en algunas ocasiones hay más de 3 niveles, pero eso va a depender cuál camino usted tome. Una persona puede emplear diversos niveles de la lengua en un día. Todos los días eso se da. En la mañana, cuando estamos en la familia, puede ser que empleemos el nivel estándar mientras estamos en la mesa en el desayuno. Pero cuando nos vamos al trabajo y encontramos al jefe de camino o en el pasillo, si el jefe usa el nivel alto o el nivel que consideramos más elevado al que nos referimos hace un momento, pues rápidamente nos mudamos a ese nivel. Y cuando salimos del trabajo posiblemente nos encontremos con un grupo de amigos y entonces nos mudamos al nivel vulgar de la lengua si lo necesitamos. Eso pasa todos los días y en cada momento de nuestras vidas. Lo mismo pasa en una familia. Puede ser que en una familia haya miembros de ella que empleen el nivel culto, otros el nivel vulgar porque viven en el campo o porque son muchachos que no les interesa la escuela. Y hay personas que podrían usar el nivel semiculto, como acabamos de ver también. Mucha gente educada sigue optando por el uso del nivel vulgar. Se da mucho en nuestro país, en la República Dominicana, que la gente, aunque se educa y conoce el nivel culto de la lengua, pues sigue de todas maneras usando el nivel vulgar, por muchas razones, porque se acostumbró así, porque no quiere la brega que da leer y cultivar el uso de la lengua, por lo que sea. Y por lo contrario, puede ser que haya gente que no ha tenido educación formal, pero se dedica a la lengua o a cualquier medio de educación informal y a través de ese medio adquiere el nivel culto de la lengua. También eso lo vemos en el día a día. Yo he conocido personas que no van a la escuela ni a la universidad, son de los campos, pero ellos tienen muchos libros y leen, investigan, y cuando se hablan con usted podría pensar que es una persona que ha estudiado porque usa el nivel culto de la lengua. Esos son lo que conocemos como los niveles de la lengua. Muchísimas gracias y esperamos que les